Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Maritza Marín López, Mariet Ruiz López, Sara Saraí Díaz Ríos y su servidora Yasmín Olivo Matos. El tema a desarrollar es la unidad 4, sistemas eléctrico y sistemas de control. Primer punto, generadores síncronos y asíncronos. Generadores síncronos. Un generador síncrono se define como una máquina rotatoria que es capaz de convertir una energía mecánica en energía eléctrica. En este tipo de generadores, el rotor gira de acuerdo a la energía mecánica que se suministra. Esta energía procede de lo que se llama impulsor primario, que es el mecanismo que gira por la fuerza mecánica. Por ejemplo, un propulsor en un molino de viento o una turbina en una planta hidroeléctrica. Las máquinas síncronas se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo al tipo de arreglo rotor-estator que se emplee. Armadura giratoria. El inducido se encuentra en el rotor y el campo magnético en el estator. Campo giratorio. El inducido se encuentra en el estator y el campo magnético en el rotor. Características de los generadores síncronos. Su salida es usualmente corriente alterna. En algunos casos se emplean rectificadores para obtener una salida directa. Las estaciones emplean dos o más generadores en paralelo para suplir las demandas variantes de energía. Para generadores de alta frecuencia se emplean turbinas de vapor alimentadas por combustibles fósiles o fuentes de energía nuclear. Para generadores de baja frecuencia se emplean turbinas hidráulicas. Los generadores asíncronos. Un motor asíncrono es un motor convencional y se utiliza el término asíncrono porque teóricamente la velocidad del rotor nunca puede alcanzar a la velocidad del estator. Desplazamiento. Es aquel motor de corriente alterna cuya parte móvil gira a velocidad distinta a la de sincronismo. Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, poco mantenimiento y bajo costo de fabricación. Criterios de evaluación para generadores eléctricos en turbinas eólicas. En el campo de la seguridad de las máquinas se han desarrollado un conjunto de normas armonizadas en las que pueden basarse los fabricantes para el diseño de las turbinas. Por ejemplo, la UNE en 50308 aerogeneradores, medidas de protección, requisitos de diseño, operación y mantenimiento. Detalla los requisitos relativos a la seguridad y salud del personal que trabaja en tareas de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de las turbinas eólicas de eje horizontal, estableciendo criterios para el diseño inicial de las turbinas eólicas, minimizando los riesgos para la salud y la seguridad y compatibilizando este aspecto con su integridad estructural. Otra norma que puede ser útil para el diseño de los espacios de trabajo en una turbina como máquina es la UNE en 547.1. Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano, parte 1. Principios para la determinación de las dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. Dicha norma define los principios de diseño ergonómico de las aberturas de acceso y los conductos destinados a permitir el paso del cuerpo humano. Y se puede tener en cuenta, por ejemplo, para establecer las dimensiones mínimas de determinadas aberturas como el buje y para el paso por espacios como las palas. Sistema de generadores de velocidad fija. En los aerogeneradores de velocidad fija, la velocidad de giro del rotor permanece constante y viene determinada por la frecuencia de la red, la relación de la multiplicadora y el diseño del generador sin importar la velocidad de viento. En estos, el generador asíncrono está conectado directamente a la red con un arrancador y un banco de condensadores para compensar la reactiva. Están diseñados para alcanzar una eficiencia máxima a una velocidad determinada.
Para incrementar la producción de energía, algunos aerogeneradores de velocidad fija tienen dos juegos de devanados, uno para velocidades de viento bajas y otro con menor número de pares de polos para velocidades medias y altas. Las principales ventajas de los aerogeneradores de velocidad fija son su simplicidad, robustez y fiabilidad, además de su precio. No es necesaria la etapa de conversión de frecuencia intermedia. Su principal desventaja es el consumo incontrolable de potencia reactiva y la pobre calidad de la energía generada, ya que todas las fluctuaciones de la velocidad de viento se transmiten como fluctuaciones mecánicas en el par mecánico, y estas pueden provocar fluctuaciones en la tensión. La velocidad específica está más próxima al valor óptimo que con velocidad fija, lo que se traduce en un mayor coeficiente de potencia y consecuentemente en una mayor producción eléctrica. En aerogeneradores de paso fijo, la ganancia en potencia es muy escasa, del 2 al 5%. Buenas tardes, ingeniero. A mí me tocó exponer el siguiente subtema, que tiene por título Sistemas generadores de velocidad variable con inversor. Los sistemas de generadores variables son diseños para grandes turbinas eólicas. El funcionamiento controlado de velocidad variable de un rotor eólico solo es posible con un generador eléctrico que funciona con un inversor. Los inversores permiten un funcionamiento del rotor eólico que cumplen los requisitos de sus propiedades aerodinámicas específicas. Se está acabando el tiempo. Generadores síncronos con inversor. El generador síncrono presenta una característica de potencia-frecuencia recta al estar conectado a una red de potencia infinita con frecuencia y tensiones constantes. La velocidad de giro de las palas se mantiene constante ante variaciones de la velocidad del viento. Los incrementos de velocidad del viento se transmiten a la red mediante un incremento de la potencia activa suministrada por el generador, pero a velocidad de giro constante. Para altas velocidades de viento, por encima de la nominal de generador síncrono, puede soportar sobrecargas instantáneas de hasta el 150 y el 200%. Para la conexión de un generador síncrono directamente a la red eléctrica, es necesario realizar un proceso de sincronización bastante complejo que asegure que la tensión generada y la tensión de la red son idénticas en frecuencia, amplitud y fase. Esto además de las circunstancias de la potencia de salida y las mayores cargas mecánicas comparando en las máquinas asíncronas, junto con su alto precio y el incremento de los costes del mantenimiento, hacen que este tipo de generador no se utilice en aerogeneradores de velocidad constante en conexión directa a red. (4.1.4) Generadores de velocidad variable impulsados directamente por el rotor. El generador eléctrico desde el rotor, la caja de cambios es antigua como la tecnología moderna de energía eólica, debido a la baja velocidad del rotor en las turbinas eólicas grandes. El generador requiere una cantidad tan grande de polos para alcanzar la frecuencia de red que el diámetro y el peso aerogenerador asumen diámetros inaceptables. Generador síncrono con excitación eléctrica. Este tipo de generador evita el uso de caja multiplicadora debido al disponer un gran número de polos. Su velocidad de sincronismo es baja y perfectamente
compatible con la velocidad de rotor del generador. Este tipo de generadores disponen de polos compuestos por electroimanes, la cual hace que sean muy pesadas y voluminosos, pero sean capaces de regular la tensión de salida mediante la variación de la corriente continua de excitación para inyectar la corriente de excitación disponible, normalmente de escobillas, que son uno de los puntos débiles del punto de vista de mantenimiento. Se utilizan en sistemas de velocidad variable, ya que la frecuencia de señal de salida debe acoplarse mediante convertidores eléctricos a la señal de red. Generadores con imanes permanentes. En generadores de pequeña potencia de hasta 12 kilowatts, se utilizan mayormente generadores síncronos de imanes permanentes. Esto es debido principalmente a su robustez y su bajo mantenimiento, evitan el uso de cajas multiplicadoras. Aunque su precio es algo mayor, este tipo de generadores se está utilizando cada vez más en aerogeneradores de gran potencia debido a su reducido de su peso y volumen al utilizar imanes de alto magnetismo. Existen distintas topologías de generadores de imanes permanentes. La mayor diferencia estriba en el camino de flujo magnético. Esto puede ser radial, normalmente en generadores de pequeña potencia, o axial. Los imanes girarán frente a las bobinas que componen los distintos polos e inducirán una fuerza electromotriz de frecuencia variable. El imán tenderá a alinearse con el polo, evitando cualquier variación de posición. Mari. Bueno, al parecer la compañera tiene fallas con su internet. Continuaremos. 4.2. Sistema eléctrico total de un aerogenerador. Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice en energía eléctrica, gracias a un alternador, generador de corriente eléctrica alterna. Complementos eléctricos de los aerogeneradores. Primer complemento, generador. El aerogenerador tiene un generador síncrono, multipolo o un generador con rotor de imanes permanentes, y usando un convertidor de potencia es posible acoplarlo directamente a la red. En la primera configuración, la potencia mecánica es transmitida a la máquina eléctrica con una velocidad alta. Este método es el más usado por su ventaja de la estabilidad del sistema. El inversor son dispositivos eléctricos que acondicionan la energía para que pueda ser entregada a la red eléctrica. Básicamente convierten la energía de la corriente directa a corriente alterna. El inversor no genera cuando hay fuga o tierra. Transformador. Los transformadores eléctricos sirven para conectar las diferentes componentes de un parque eólico, logrando generar energía utilizando el nivel del voltaje más económico. Transmisión de potencia. Transmitir la potencia desde el eje de baja velocidad al de alta velocidad de menor grosor, ya que debe soportar pares menores. La potencia captada por el aerogenerador se relaciona con la potencia disponible, obstaculizada por la forma en que se puede transmitir la corriente saliente.
Proseguimos con el tema de sistemas de medición de viento. El control de secuencia y la guiñada requieren medir la velocidad y la dirección del viento, al menos en el caso de turbinas más grandes. El requisito previo para ello es un sistema de guiñada aerodinámico pasivo y un modo de funcionamiento que utiliza la energía eléctrica generada como indicador de la velocidad del viento. El rotor en sí es el único instrumento de medición del viento representativo de una turbina. Dentro de ello se encuentra la localidad de la medición del viento. Nos dice que la ubicación de la medición del viento debe elegirse con cuidado, ya que el flujo de aire en las proximidades de la turbina está considerablemente influenciado por el rotor que gira. Esto significa que la velocidad del viento se mide correctamente mediante un sensor acerca del plano del rotor, solo cuando el rotor está parado. Es decir, si la turbina se pone en marcha demasiado pronto sobre la base de esta señal, la velocidad del viento es retardada por el rotor giratorio y la turbina se apaga de nuevo mediante el controlador de secuencia si la velocidad del viento retardada vuelve a estar por debajo de la velocidad de conexión. Si la velocidad del viento está apenas por encima de la velocidad del viento de corte, este proceso podría repetirse tantas veces como se desee. Dice que si la medición de la velocidad y la dirección del viento no deben ser influenciadas por el rotor, un punto de medición detrás del plano del rotor tendría que estar a más de 10 diámetros de rotor. La medición operativa del viento generalmente se toma en el techo de la góndola, como podemos ver en la figura. Sensores de viento y procesamiento de datos. ¿Sí regresas la diapositiva? Sensores de viento y procesamiento de datos. El sistema de medición del viento consta básicamente de dos componentes principales, el sensor y el sistema de procesamiento de datos. Los sensores para la medición combinada de la velocidad y la dirección del viento están disponibles en numerosas formas. Como regla general, la velocidad del viento se registra con un anemómetro de copa. Como podemos observar en la figura, un sensor de viento combinado para medir la velocidad y la dirección del viento. Los datos medidos generalmente se procesan electrónicamente, especialmente si el proceso de escaneo también se lleva a cabo electrónicamente. Nos dice que dicho procesamiento de la señal depende de los requisitos del controlador de secuencia. Sobre todo es importante una determinación adecuada de los valores medios, ya que se utilizan como señal de conmutación para el sistema de guiñada y para el corte de la turbina. Control de yaw. Por un lado, se supone que la desviación del rotor de la dirección del viento, el ángulo de guiñada es la más pequeña posible para evitar la pérdida de potencia. Por otro lado, el sistema de control de guiñada no debe responder con demasiada sensibilidad para evitar pequeños movimientos de guiñada continuos que reducirían la vida útil de los componentes mecánicos. La situación relativa de la turbina WKA-60 se dará como ejemplo, aunque no es necesariamente un modelo válido en general. El sistema de medición del viento de la turbina nos proporciona un valor medio de la dirección del viento durante un periodo de 10 segundos. Este valor se compara con la posición azimutal instantánea de la góndola cada 2 segundos. Nos dice que si la desviación permanece por debajo de 3 grados, el sistema de control de guiñada no se activará, pero si el ángulo de guiñada determinado está por encima de ese valor, el tiempo hasta la corrección se determina de acuerdo con una función preprogramada. Además de tratar de mantener el ángulo de guiñada medio lo más pequeño posible, la velocidad de guiñada del rotor también se determina teniendo en cuenta los anemómetros giroscópicos. Debemos de tener en cuenta la velocidad de guiñada. Dice que es normalmente aproximadamente 0.5 grados por segundo. A velocidades más altas, la influencia de los momentos giroscópicos se vuelve demasiado grande. Procedimos con el tema del control de velocidad y potencia mediante el sistema de pitch.
El sistema de control puede responder a los cambios en la velocidad del viento dentro de un rango de varios segundos. Aquí es donde radica la verdadera tarea del sistema de control. El sistema de control de la turbina puede responder con la ayuda de las dos variables del control, paso de pala y posiblemente par generador. Con las dos variables se pueden regular dos variables de referencia del funcionamiento del generador, que son la velocidad del rotor y la potencia de salida. El control de velocidad se vuelve indispensable cuando la velocidad no es mantenida por la frecuencia de la red. El control de la potencia es necesario para proteger la turbina contra sobrecargas o porque el consumo de potencia de la carga del generador lo requiere. Siguiente diapositiva. Las características del sistema y sistemas controlados. La estructura de control de una turbina debe coincidir con la cadena de conversión de energía eléctrico-mecánica. Dentro de esta cadena se puede distinguir 5 áreas que pueden entenderse como subsistemas controlados de la estructura del control general, que son los 5 sistemas controlados, como las características dinámicas del mecanismo de paso de palas, aeroelásticos o del cabeceo de las palas, par aerodinámico del rotor, dinámica del tren de transmisión mecánico y las características eléctricas del generador. Dentro de las características dinámicas del mecanismo de paso de palas, nos dice que es un sistema de paso de pala para ajustar el ángulo de paso de pala, pero en realidad es un elemento de accionamiento. Pero debido a su compleja mecánica, también es el primer sistema controlado cuyas propiedades físicas son de considerable importancia para la respuesta de control. Las propiedades relacionadas con el control difieren enormemente según el principio del diseño. Dentro de los aeroelásticos de cabeceo de palas, nos dice que la magnitud del momento de cabeceo alrededor del eje longitudinal de la pala, que debe ser proporcionado por el mecanismo de cabeceo de la pala, está determinado por una compleja interacción de fuerzas y momentos. Aparte de los momentos de torsión que resultan de la inercia de la masa de las palas y del rozamiento en los cojinetes de las palas, son los momentos aerodinámicos, sobre todo los que deben ser efectivos en grados muy variables según las condiciones de funcionamiento. En las características que son el par de rotor aerodinámico, dice que el par del rotor depende de la velocidad del viento y del ángulo de paso de las palas del rotor como variable de actuación. Las características de estado estacionario de este sistema controlado forman la familia de características de potencia del rotor y la familia de características de partes. Considerando el sistema de control, debe recordarse nuevamente que el concepto de rotor aerodinámico, tal como se reflejan las características de potencia o de par, tiene una influencia directa en la respuesta de control. En las características de la dinámica del tren de transmisión mecánica, nos dice que el par aerodinámico entregado por el rotor se opone al momento de resistencia del generador eléctrico. Entre estos está el tren de transmisión mecánico, la inercia de estas masas giratorias, incluido el rotor del generador, las rigideces y las características de amortiguación, así como el juego en la caja de cambios y los acoplamientos, afectan la dinámica del tren de transmisión y por lo tanto deben considerarse como una sucesión controlada. Las características eléctricas del generador es el punto final de la cadena de sistemas controlados, que es la parte eléctrica del generador que genera el momento de resistencia. Cada tipo de generador tiene diferentes características de par que deben adaptarse a la estructura de control del generador. Es importante para el diseño de los sistemas de control que los procesos eléctricos que conducen a la formación del momento de resistencia en el generador ocurran en órdenes de magnitudes más rápidamente que los procesos de control mecánico del cabeceo de la pala. La siguiente diapositiva. Seguimos con el funcionamiento con generadores acoplados directamente a la red. En funcionamiento con carga,
La velocidad del generador eléctrico y por tanto del rotor está determinada por la frecuencia de la red fija. Si el generador está acoplado eléctricamente directamente con su bobinado del estator de la red, con respecto a una turbina eólica, los sistemas de transmisión interconectados de los servicios públicos generalmente deben considerarse como de frecuencia fija. Las condiciones previas para el funcionamiento de la red en paralelo difieren según el tipo de generador instalado. Estas diferencias son muy importantes, ya que la aplicación práctica no se limita únicamente al funcionamiento sincronizado en la red, sino que también incluye otro modo de funcionamiento como el arranque, la sincronización con la frecuencia de la red y el frenado por el rotor. Dentro de este tema nos encontramos al generador de inducción y al generador síncrono. El generador de inducción para turbinas con control de paso de pala. El uso del generador de inducción simplifica la tarea de control y la elasticidad de la velocidad, aunque leve, que depende de la potencia debido al deslizamiento del generador, permite combinar el control de la velocidad y la potencia. En la estructura del control típica, los controladores están dispuestos por separado, de manera que el controlador de velocidad tiene un efecto limitador en la salida del controlador de potencia. El registro del valor real del ángulo de inclinación de la pala y la velocidad de inclinación requiere la transmisión de una señal desde el rotor giratorio. Si se omiten los dos lazos de control interno, el controlador de potencia actúa directamente sobre el mecanismo de inclinación y no se requiere información sobre el ángulo de inclinación. Esta estructura simple proporciona una respuesta de control suficientemente estable. El generador síncrono, cuando se utiliza generalmente síncronos, el comportamiento dinámico está determinado por el hecho de que el acoplamiento de la velocidad a la frecuencia de la red sea absolutamente fijo. La energía captada del viento debe ser procesada directamente por el generador y crea un cierto ángulo de carga dependiendo del estado de excitación. Si el ángulo de carga excede su valor máximo de aproximadamente 90 grados, el generador pierde sincronización y debe ser retirado de la red. Por lo tanto, por razones de estabilidad, debe asegurarse que en la condición estacionaria, el par de accionamiento mecánico del generador tenga un margen de seguridad suficientemente grande con respecto al par de extracción eléctrica. Además, el par de extracción se puede aumentar aumentando la tensión de excitación, mejorando así también la estabilidad. Como los procesos de control en el sistema eléctrico ocurren mucho más rápido que los movimientos de accionamiento mecánico, se pueden considerar que los dos sistemas de control están en gran parte desacoplados en lo que respecta a la dinámica. La estructura completa para el control de salida de potencia activa y velocidad consta de un bucle de control de velocidad con bucles de control secundarios para la salida de potencia activa, paso de pala y tasa de cabeceo. El funcionamiento de red en paralelo con convertidor de frecuencia. La intersección de un convertidor de frecuencia entre el generador y la red permite que el rotor funcione con velocidad variable. Desde el punto de vista del control, el aerogenerador tiene, por tanto, dos variables de actuación. El ángulo de paso de la pala para controlar la potencia captura aerodinámicamente del rotor y posiblemente la velocidad del rotor. El par del generador para variar la potencia de salida eléctrica independientemente de la velocidad del rotor. El funcionamiento del rotor de la velocidad variable en el rango de carga parcial presenta el problema de tener que controlar la velocidad del rotor en dependencia de la velocidad del viento, de tal manera que se logre el coeficiente óptimo de potencia del rotor.
En principio, hay 3 formas diferentes de lograr. La primera, para preajustar una característica de potencia nominal en función del número de revoluciones. De esta forma se controla la turbina monopteros experimental monopteros. Control de velocidad mediante el uso de medidas de velocidad del viento con una característica CP dada. El problema aquí es la medición de una velocidad del viento verdaderamente representativa. El proceso denominado MPPI, que también se ha aplicado en otros sistemas, han demostrado ser más útil para este propósito en un punto en el que se debe establecer potencia máxima, se determina mediante una variación de velocidad incremental en forma de un proceso de búsquedas. Aparte de estas ventajas aerodinámicas, reduce las cargas dinámicas en el tren de transmisión mecánico y actúa para suavizar la potencia de salida eléctrica. Estas 2 variables de actuación hacen que la salida de potencia eléctrica instantánea sea independiente de la potencia del rotor capturada aerodinámicamente. Operación aislada. Desde el punto de vista del control, la operación aislada se puede definir como la imagen especular de la operación de cuadrícula paralela de la siguiente manera. No se dispone de la posibilidad de controlar la velocidad del generador mediante una red de frecuencia fija. La salida de potencia instantánea de la turbina ya no es arbitraria, sino que debe ser vista y controlada en relación al consumo instantáneo de potencia de la carga del generador. En funcionamiento aislado deben distinguirse 2 áreas de funcionamiento. Si la energía suministrada por el viento es mayor que la potencia demandada por la carga, la velocidad y el consumo de la potencia se pueden adaptar y controlar cambiando el ángulo de inclinación de la pala. Si la energía eólica es menor que la potencia demandada por la carga, el rotor generalmente se opera con un ángulo de paso de pala fija. A continuación debe asegurarse de que la energía consumida por la carga se reduzca en consecuencia. Esto debe hacerse mediante un sistema de gestión de carga, mediante el cual la carga se van a suministrar, se cortan dentro o fuera del suministro. El funcionamiento aislado de una turbina eólica tiene un aspecto de suministro de energía y un aspecto de control. En general, la gestión eficaz de la carga se puede organizar bien si se conectan varias cargas y se puede distribuir en varios circuitos de carga. Estas cargas se activan o desactivan de acuerdo con prioridades predeterminadas en función de la frecuencia. En combinación con el control de paso de las palas, esto da como resultado una calidad de suministro que también es satisfactoria para las cargas más exigentes en términos eléctricos. En funcionamiento autónomo aislado, el equipo eléctrico de una turbina generalmente tendrá un generador síncrono, ya que es fácil de proporcionar la corriente de excitación para una máquina de inducción. Continuamos. El límite de la potencia por pérdida aerodinámica. Si el paso de las palas, las posibilidades de control son muy limitadas. Si se elige un sistema de generador adecuado, los requisitos del funcionamiento de la red en paralelo se pueden cumplir con gran dificultad, pero el funcionamiento aislado sin control de paso de pala es una tarea mucho más difícil. Operación de red paralelo con bloqueo positivo. Como regla, las turbinas más pequeñas tienen un rotor con ángulos de paso de pala fijo y frenos aerodinámicos de punta de pala. No se requiere un sistema de control activo de velocidad, que es la potencia para el funcionamiento de la red en paralelo, como podemos ver en la figura. Continuamos. Operación aislada con rotores de pérdida pasivo. Como la captura de la potencia del rotor se puede controlar, el control de velocidad o frecuencia solo se puede lograr cambiando la carga del generador. El control con un alto grado de constancia de frecuencia requiere una adaptación rápida y precisa de la carga a las fluctuaciones de la energía eólica. Si se esperan condiciones de funcionamiento en las que los circuitos de carga no pueden utilizarse también para fines de control,
Las cargas de descarga deben diseñarse para la potencia máxima de salida de la turbina eólica. En principio, el uso de un convertidor de frecuencia amplía las capacidades de control, también junto a las turbinas controladas por paradas. El control activo de pérdida. El ángulo de inclinación de la pala se controla dependiendo de una serie de parámetros, puntos de ajuste de potencia y velocidades de rotación, altitud, temperatura, velocidad del viento y gradiente de la velocidad del viento y cambios de temperatura. Tenemos como ejemplo 3 circuitos de control. Se utiliza un bloque de control lento a velocidad del viento superiores a la velocidad nominal del viento, para medir la potencia durante un periodo de 30 segundos y ajustar el ángulo de inclinación de la pala de tal manera que la medida de 10 minutos de la potencia nominal se mantiene. Se proporciona un tercer circuito de control rápido y se puede utilizar un bucle de control adicional para ajustar el ángulo de inclinación de la pala. En esos 3 circuitos de control se tiene en cuenta la influencia de la densidad del aire en la medición de la temperatura y la caída de la potencia. La operación aislada con rotores de pérdida paso. Continuamos con la otra diapositiva. Supervisión de estados de operación y control. La tarea del sistema de control de supervisión de una turbina eólica es llevar la turbina eólica de un estado operativo a otro. Debe permitir un funcionamiento completamente automático. Debe reconocer los peligros y activar los sistemas de seguridad correspondientes. Y debe poder ejecutar instrucciones especiales por parte del operador. En este sentido, actúa como sustituto de inexistente personal operativo. Las tareas más importantes se pueden describir de la siguiente manera. Adquisición de los datos de entrada necesarios para controlar la secuencia operativa. Esta incluye la velocidad y la dirección del viento, y a veces también información sobre el estado de la red al alimentar, por ejemplo, la potencia de entrada permitida actualmente o la conexión de cargas. El control de la secuencia de funcionamiento en modo automático con funcionamiento manual para casos especiales. Conducir el sistema de control con los valores de consigna predeterminados por la secuencia de operación automática o las instrucciones del operador. Activación de los sistemas de seguridad y emergencia. La parada de emergencia rotor es la de primordial importancia aquí. El controlador de secuencia debe garantizar que estos últimos mecanismos de seguridad actúen lo más directamente posible, sin el sistema de control eléctrico. Adaptación a las condiciones de funcionamiento. No menos importante, la gestión de la operación de una turbina debe tener un cierto margen para adaptarse a diversas condiciones de operación. En el funcionamiento de la red en paralelo, por ejemplo, se deben cumplir requisitos diferentes que en el funcionamiento aislado. Esta tarea requiere, naturalmente, la complejidad técnica del sistema de control y supervisión de secuencia depende en cierta medida del tamaño y del concepto técnico de la turbina. Continuamos. Estados operativos y ciclo operativo. El ciclo de funcionamiento automático incluye los siguientes estados, que es el chequeo del sistema. El ciclo operativo comienza con la verificación del estado operativo de los sistemas y componentes más importantes. En grandes turbinas se comprueba una gran cantidad de parámetros como los valores de voltaje, temperatura y presión. Además, se debe verificar el estado de la red antes de que arranque la turbina. Si no se indican fallas en el estado de verificación del sistema, una señal indicará que la turbina está lista para seguir avanzando en el ciclo operativo. El estado de parada. Si la verificación del sistema fue positiva, el sistema de guiñada se activa y el rotor aún se está frenando. La turbina se inclina en la dirección del viento dentro de los límites permitidos y se verifica si la velocidad del viento está dentro del rango de operación de 6 a 24 metros sobre segundo. La puesta en marcha
El arranque comienza con el cabeceo de la pala de rotor en la posición inicial. Ángulos de paso de la pala de aproximadamente 60 grados. A continuación se suelta el freno del rotor mecánico. El rotor comienza a girar, corriendo el estado de corriendo a la velocidad. Cuando se acelera la velocidad del rotor, se acelera hasta la velocidad de sincronización del generador, correspondiente al 90% de la velocidad nominal. El ángulo de inclinación de la pala se controla de acuerdo con una variación de velocidad preestablecida. La sincronización del generador con la frecuencia de la red se produce dentro del rango de la velocidad del 88% al 92% de la velocidad nominal. El estado de producción de energía, una vez que se ha establecido la conexión del generador a la red, la turbina comienza a entregar energía a la red. Dependiendo de la velocidad del viento existente, se distingue entre carga parcial y plena. El estado de cerrar, si la velocidad del viento cae por debajo de la velocidad mínima operativa del viento, o si se debe interrumpir el funcionamiento bajo carga, el rotor volverá a colocarse en la posición de reposo. La interacción con la cuadrícula. La idea básica de los sistemas de control y control de secuencia en funcionamiento de red en paralelo consiste en que la red representa una situación vista del aerogenerador, tanto en lo que respecta a los parámetros eléctricos, en particular frecuencial y tensión, como con respecto a su capacidad para absorber la energía inyectada. Algunas funciones son importantes para la operación en espuelas débiles: operación dentro de valores predeterminados de voltaje y frecuencia, alimentación de energía dependiendo del voltaje de la red, conexión y desconexión con gradiente de potencia predeterminados, y el coseno de phi, control. La operación dentro de los valores predeterminados de voltaje y frecuencia, cuando se exceden ciertos valores límites predeterminados de voltaje o frecuencia de la red en cualquier dirección, la turbina eólica se desconectará de la red en unas pocas decenas de milisegundos. La alimentación de la energía dependiendo del voltaje de la red. Si hubiera un aumento de voltaje, por ejemplo de noche, debido a una disminución de la carga, la salida de potencia de la turbina eólica se reduce automáticamente. La conexión y desconexión por gradiente de potencia predeterminado. Cuando el aerogenerador o parque eólico está conectado a la red, la potencia inyectada se controla de acuerdo con un gradiente de tiempo predeterminado para evitar picos de tensión a corto plazo que no podrían corregirse por otros medios. Y el coseno de phi control, en determinadas situaciones el operador del sistema eléctrico tiene que depender de determinadas características de potencia reactivas de las cargas y los proveedores de energía conectados. Esto ha sido el tema expuesto por mí.